No para las obras de Hurtado, ¿no? Claro, claro, no, y porque además si hubiese solapado no tanta información sobre el Papa, yo creo que si lo han aplazado para el domingo próximo, yo creo que tuvo que sí, claro. Además, al ser un congreso donde se problematizaba toda la religión. Sería un auto ofensiva. Sí. Ofensivo a ovejas piadosas. Sí. Pero si hubiesen, diríamos, equivocado porque el congreso no tenía nada que ver con lo del Papa. Es decir, que. Sí, pero al poner ahí en secuencia... ¿Crees que se había hecho el congreso deliberadamente como una maniobra contra el viaje del Papa? Sí. Pudiera ser, sí. Y Gustavo Junior, que hace una temporada que no... Ahora, ¿cómo se llama? Sí. Que no le veo por aquí. Hace una hora y hablo yo por teléfono. Ah, bien. Es que tiene un curso de doctorado. Tiene un curso de doctorado ahora. Bien. Oye, Sharon, a ver si sabes qué fecha tiene comprometida Gustavo para el mes de junio, que vamos a hacer un... ¿Eh? Sí, que las, vamos, yo no las sé, las sabe el programa de ordenador. Bueno, entonces, luego me lo dices. Es que quiero llamar a Sharon, aquella frase de Balmes que dice, sí. No lleves en la cabeza lo que puedes llevar en el bolsillo. Sí. No lleves en la cabeza lo que puedes llevar en la En el ordenador hoy en día, claro. No, bueno, entonces me lo das al final porque le quiero llamar esta tarde al director del club para que reserve una fecha de junio, ¿no? Y para que no coincida con algo que tenga ocupado Gustavo. Entonces... Bueno, pues nada, empezamos con esto entonces. Sí. Aunque estemos pocos, pues mira. Sí. No, seguimos adelante. alguno igual irá llegando sobre la marcha. Es sobre la organización. Y vamos a empezar lo de la química. O sea, pasamos de la célula a la... Sí, dejamos la célula ya porque hemos estado ya un poco... Sí, bueno, lo de la célula fue casi exhaustivo. Sí, bueno, se podía seguir antes, pero ya bueno, está la lista, porque también tampoco... Sí. Ya te va a hacer una historia... Sí, exhaustiva de cada... No te va a hacer una historia de la teoría de la célula, sino de ver cómo la organización engranaba con la teoría. Va engranando con los diferentes campos. Y sobre todo lo que yo creo que es el tema en el reanálisis de la teoría celular es un conjunto de problemas nociológicos que salían y que si no salen. Y una vez que han salido los identifica y dicen, pues muy bien. Y aquí pasa lo mismo. Claro, lo de la química seguramente es más sencillo al principio, luego ya viene la complicación. Pero sobre todo la importancia, yo creo, de este análisis yo creo que es muy grande porque incide, por lo menos incide, en la cuestión sobre qué es lo que la ciencia nos enseña, por ejemplo. ¿Qué tipo de realidad tiene la célula? En el conjunto, ¿verdad? Y desde la idea, por ejemplo, las ideas, como ya lo vimos ampliamente, durante el gran descubrimiento de la teoría celular y toda la evolución, es que una tradición de siglos, de toda la zoología y botánica griegas y medievales, modernas, etc., la idea de organismo como un sistema de órganos, coordinado, computado, etc. Que luego es como una máquina, pero sigue siendo un sistema de órganos, un sistema de una máquina, una máquina. Aquella visión que parecía que era lo característico de los seres vivos, de repente queda completamente trastornada, porque resulta que todos esos diferentes órganos, todas esas morfologías, se resuelven en células, y entonces, claro, eso es una visión completamente revolucionaria, que no sabían digerirla. La prueba es que el problema que se planteó es cómo se reunían esas células, de dónde venían. Y eso, las metáforas totalmente inadecuadas que se hicieron y que se siguen haciendo, aquella de... Las federaciones. Una federación de células. El organismo es una federación de células. El cáncer es un grupo de agitación que se apodera del resto. Unos rebeldes terroristas, es un terrorismo biológico que destruyen la república armónica de las células. Cosa que será verdad, pero por eso no es el cáncer. Está visto con metáforas. Las metáforas son útiles, pero
insuficientes. Son isomorfismos, pero eso no es esto, porque los mecanismos de una revolución son distintos a los mecanismos de cambio, donde no hay ni propaganda ni líderes, es algo diferente, ¿no? Y entonces, claro, esto demuestra inmediatamente, luego el problema, claro, el problema fundamental, que salió inmediatamente en la época de von Bader y demás, la biología, ¿no? Cuando resulta que de dónde salen las células, si es una república de células o una federación, las células tienen que ser anteriores al organismo. Y entonces estaba lo del contrato social, el transporte era inmediato, ¿no? Entonces es una especie de contrato social donde las células acuerdan reunirse. Pero resulta que inmediatamente se ve que las células del organismo son posteriores al organismo, al huevo. Entonces todo eso, todo patas arriba. Es decir, que siguiendo diciendo las células se ve cómo las categorías fundamentales están completamente en el aire, totalmente en el aire. Entonces lo que sigue, bueno, y últimamente, claro, con el famoso, la genómica, el citoplasma empieza a perder importancia y la importancia se concentra en el núcleo, en el ADN, ¿verdad? En el núcleo. Y el ADN empieza a tener un protagonismo completamente mágico, a base de... Desde los descubrimientos de Watson y Crick, que ahora se cumple el cincuentenario. Sí, ahí está, pero que el propio Watson ya era consciente, bueno, de lo que tratamos de mostrar, analizando los artículos originales de Watson, sobre todo de Crick. Resulta que el gran descubrimiento de Watson lo hizo como entomólogo. Es decir, que él era un naturalista, no era un químico. Cuando empezó a trabajar con Crick no sabía nada de química, era hasta extremos increíbles. Sabía menos que un bachiller, no sabía nada. Y estaba en plan de diletante, ¿verdad? Y esto bien, pues lo aprendió. Bueno, sí lo aprendería, por supuesto, tuvo que aprender lo necesario, ¿no? Sobre la marcha tendría que... Pero la clave del asunto es que el famoso descubrimiento de la doble hélice, que ya estaba previsto por Pauling y demás, que decía la triple hélice, una hélice. Es la razón de que cuando estaban ahí jugando con aquellos modelos, Watson tuvo la intención, tiene que ser doble hélice, fue por la idea del apareamiento de los organismos. Entonces estaba aplicando la idea de dos organismos macroscópicos que se aparean para reproducirse, y eso fue la idea de las grandes cadenas que se apareaban. Por eso no podía ser triple hélice. Y le dijo, hay una conversación con Crick, y le dije, déjate de bobadas, déjate de tecnología, estamos hablando en serio. Bueno, aquí estamos estudiando la estructura de una molécula cristalizada y déjame de metáforas. Pero esa metáfora fue la que fue decisiva. Y claro, quiero decir que la idea de Watson, bueno, y luego la evolución que tuvieron ambos también fue distinta, ¿no? Porque Watson, Crick ha ido cada vez en cuestiones mucho más mecanicistas, hasta llegar a otros momentos que otros se han mantenido en otra perspectiva, ¿no? Y entonces resulta que lo que sigue todavía en pie es la idea de la unidad de la célula, ¿no? ¿Qué tipo de unidad es esa? Es una unidad abstracta. Es una unidad abstracta, lo cual no quiere decir que no sea real. Y aquí, bueno, en parte determinada por el protoplasma que... Sí, por eso, pero la unidad independiente es abstracta. Claro, las correlaciones y demás le han vuelto a dar un protagonismo que no tenía. Sobre todo han disuelto la distinción de Weissman del plasma y el germen. Pero en el caso de la química es mucho mayor, porque la unidad de los elementos químicos, la unidad del átomo de helio o de lo que sea, de hidrógeno. Si la célula queda totalmente, de algún modo, disuelta por el ADN, porque es simplemente un artefacto para que el ADN siga reproduciéndose, pues después de decir lo que son los elementos químicos, que una vez descubierta la estructura interna del átomo y la física cuántica, aquellos sencillamente son unos sistemas de equilibrio de otras partículas que no son atómicas, entonces los átomos empiezan a existir a un cierto nivel de realidad. Sí, porque ahora se da más importancia a las partículas atómicas que a las atómicas. Ni existieron siempre, sino que solo la teoría de Gamow, sino que aparecen en una etapa de la evolución de los elementos, y entonces dejan de ser ya los ideales del universo, como se pensaba en la época del Dalton o de la época de la química clásica, que no son los ideales del universo, es otra cosa diferente. Y entonces, y esto es lo que a mi juicio pone la organización
le da un juego especial, puesto que es el mecanismo mediante que se forman estas. Bueno, me parece que vamos a hacer un poco, vamos a empezar. Es muy interesante cómo se van enlazando las distintas partes a medida que se va profundizando, ¿no? Bueno, porque esto es organización en química y tiene un planteamiento de la cuestión que es el papel de la organización en la cuestión de la química clásica, para plantear el asunto. Después las teorías alternativas por la cuestión de la química, luego la constitución material de la química como campo estromático, bueno, esto ya he explicado lo que es esto. Es que cuando la organización introduce unos conceptos que obligan a inventarse palabras. Es un término que es la fecundidad de la investigación que va creando sus propios conceptos. Es que tienes un concepto y no sabes cómo designarlo. Y si te atienes a la terminología clínica, sustancias químicas, claro, pero sustancia, ¿cómo se designa? Sustancia demasiado, porque la sustancia, y no puede decir átomo, ni puede decir elementos, ni puede decir masas, entonces no sabes cómo designar, pues ahora lo veremos. Pues aquí, pues a los elementos del campo químico, no a los elementos, a los términos del campo químico, pero términos que todavía no están analizados, ¿verdad? Es decir, términos que no están analizados y con un concepto que sirva tanto para antes de la química como para después, ¿verdad? Ese es el problema. Es decir, que la idea, si luego la exponemos más en detalle, pero la idea es esta. Si hablamos, por ejemplo, de cuerpos físicos, de cuerpos en sentido físico, pues el cuerpo físico es un concepto genérico, es un concepto de lo más universal que hay dentro de la materia empírica que vemos, ¿no? Y las propiedades físicas del cuerpo. Entonces podemos decir que la física es del cuerpo. El cuerpo ya es extensión y las propiedades generales de la extensión. Bien. Si hablamos de cuerpos vivientes en biología, pues también sabemos de qué hablamos, un cuerpo viviente, ¿no? Una planta, un animal, un hombre, lo que sea, un cuerpo viviente. Y decimos, pues la biología trata de cuerpos vivientes, por ejemplo, ¿no? De cuerpos que viven. Luego los problemas de cuándo son vivientes, pues es una cosa distinta. Ahora, ¿de qué trata la química? Y cuerpos vivientes es anterior a la teoría celular. Cuando decimos un cuerpo viviente, esto tiene que valer para Aristóteles, para Hipócrates y para ahora, ¿no? Pues como pasa con un cuerpo físico. Y entonces, ¿cuáles son las unidades del campo de la química? Claro, pregunto, ¿cuáles son? Pero en ese nivel de abstracción no puede decir que son los elementos, porque es como si dijeran las células. Y además porque los elementos son simplemente un aspecto, ¿no? Tienes también los compuestos, tienes también compuestos que no son químicos, es decir, reuniones con conglomerados que no son químicos, por ejemplo un libro, la química es aquello que decíamos de Ochoa. Sí, lo que le dijiste a Ochoa en el sentido de cómo no podía reducir el texto un libro no es un a elementos químicos, claro. No es un objeto químico. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque un libro lo puedes analizar químicamente, pero no como libro. Sí. Porque pertenece a otro campo diferente, a un campo pues, histórico-cultural o como quieras llamarlo, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo llaman a los cuerpos químicos? A los cuerpos que estudian química. Porque tienen que ser cuerpos pues, manipulables, experimentables, pero vistos a un nivel en donde tanto valga cuando ya tienes una estructura sobre tu cuerpo como cuando no lo tienes. Y sobre todo para explicar el paso que antes no estaban estructurados a cuando pasaron. Y para explicar pues, concretamente la relación entre la alquimia y la química, para decirlo rápidamente. Si los alquimistas eran químicos, ¿cómo van a ser químicos los alquimistas? Es imposible, ¿no? Pero sin embargo, sin alquimia no hubiera habido química. Entonces, ¿qué es lo que tenían en común? ¿De qué trataban en común? Es decir, que es del ser o de la sustancia o de la materia, eso es demasiado amplio. O del cuerpo, pues no. No, en general se ha dicho de la materia, porque sí, pero ambos actuaban. Sí, pero también el físico habla de la materia. Sí, también la materia. También los físicos hablan de la materia. No, claro. No distingue física y química. A otro nivel, claro. Es decir, no, si dices la materia, ese es un ejemplo bueno, no distingues física y química. Sí. Y se trata de distinguir física y la química. Claro, sí, son los distintos
partir de la semejanza extraordinaria, que tiene, vamos a hablar de esto, luego hablamos de otro, este es el punto central. Vamos a ver, habría tres campos de ciencias positivas, positivizadas además pues a partir de finales del siglo XVIII, que sería la física, la química y la biología, las tres grandes ciencias del mundo material, ¿no? Diríamos. Las ciencias naturales, físicas y naturales. Bien, entonces, lo característico y entonces tres campos diferentes de ciencia. El campo de las ciencias físicas, pues es un campo constituido por cuerpos en su sentido genérico. Y esos son los términos, no influye en la magnitud, puede ser un corpúsculo y puede ser un astro, ¿verdad? La manzana o la luna, ¿verdad? Es un cuerpo. Claro. Que puede ser a nivel macroscópico o a nivel microscópico. El tamaño no influye. Lo que influye son, primero, que los términos se definan como cuerpos, en plan genérico, N1, que decimos nosotros como cuerpos, y que las operaciones sean desplazamientos o fracturas del cuerpo, fracturas o recomposiciones, ¿verdad? Es decir, que vienen a ser desplazamientos en el fondo, que en el fondo son desplazamientos. Y por tanto mecánica. Entonces, y además estos desplazamientos se mantienen exactamente igual, aunque cambien las propiedades químicas o biológicas. Es decir, que si de un avión cae un saco de patatas que pesa 50 kilos, las leyes de la caída son las mismas que si cae un individuo viviente, ¿no? O una sustancia química, exactamente igual. Es decir, las leyes de los cuerpos físicos son genéricas a todo lo demás, absolutamente genéricas. Y entonces, pues hay un campo en donde se puede decir que los términos están entendidos por cuerpos, relaciones entre cuerpos y operaciones o transformaciones de unos cuerpos y otros, pero que estén dentro de esta ley. Luego, el otro campo es el de la biología, de los cuerpos vivientes. Prescindimos de momento de todos los intentos de reducir un campo a otro, ¿verdad? Es otro capítulo también muy ligado, pero sí. El campo de la biología, de las ciencias biológicas, pues es un campo constituido por cuerpos vivientes. Cuerpos vivientes. Y aquí la característica, yo creo, comparativamente con lo anterior, es el carácter totalmente específico de los cuerpos vivientes. Específico, sin entrar en otras historias, ¿no? Que así como los cuerpos físicos son todos genéticos, ¿verdad? Sí, no hay diferencia en cuanto a las transformaciones físicas del saco de patatas de un artista que se cae del avión, totalmente igual cae, hay más leyes para uno y para otro. En cambio, en el campo de la biología aparece un colorido especial, por decirlo así, pues en donde en toda la tradición de los naturalistas pues se distinguen clases de plantas, la taxonomía es el asunto principal, cosa que no ocurre en física, ¿no? Empiezas a ver variedades de plantas, de animales, ¿verdad?, de órganos, es decir, una variedad enorme si son cuerpos especificados dentro de lo viviente, ¿no? Y además mucho más especificados que cualquier otro tipo de ciencia. Entonces, ¿qué pasa con la química? Con el campo que llamamos químico, es intermedio entre dos. Pues a mí me parece que lo característico del campo de la química, luego esto lo fundamentaremos mucho más, porque esto está obtenido casi de análisis directo, luego ya vamos a ver luego las simulaciones que tiene. El campo de la química, yo creo que está constituido por unos cuerpos, de luego, que además son genéricos, como la física, que están también especificados, diríamos, con una coloración especial parecida a la biológica, pero más genérica que la biológica. ¿Por qué? Porque la biológica presupone la anterior, o viceversa, ¿no? Por ejemplo, la especificación de calor puede ser, pues que unos son oro, otros son mercurio, otros son plata, ¿verdad? Que ese cuerpo de la química, el campo de la química está constituido por unos cuerpos especificados en esta forma que llamamos minerales de diferentes clases, en donde además ha habido que diferenciarlos inmediatamente, ya desde el paleolítico, pues por sus propias propiedades químicas, ¿verdad? Por las propiedades químicas de esos químicas, sobre todo a partir de los metales, como natural.
partir de la fusión de los metales. Cuando se empiezan a ver realmente transformaciones químicas en serio manipulables por los hombres. Ahí podrían jugar un papel diríamos, los diferentes enlaces químicos en función de las valencias. Sí, por eso, de ahí sale todo. Claro. Estamos a un nivel de todavía no sabemos nada de valencias y de enlaces. Estamos al nivel que sea común al modo de organizar el mundo en torno. Pues esto, los hombres que tienen ya un lenguaje tienen una tecnología misma, ¿no? Por ejemplo, la del bronce y la del hierro. Cuando empieza realmente a organizarse las cosas, hay, por una parte, hay unas leyes físicas en la agricultura, es decir, por ejemplo, se sabe que, o saben, pues que y hay documentación, todo lo que quieras, se saben que para transportar, pues yo que sé, 5 ovejas en un carro, ¿verdad?, hace falta la misma fuerza de tiro que para transportar una vaca. Así que no influye que sean ovejas o vacas, que es el peso, ¿verdad?, o como se quiere llamar. Entonces ahí se extrae las diferencias específicas de lo que se está transportando, porque lo que prevalece es la gravedad o la inercia, la masa de inercia. Y entonces ahí empieza a recortarse una serie de relaciones que serán luego la física. Pero incluso hay también, según predomine uno u otro elemento en la actividad o industria humana, incluso se llega a hablar de una edad del bronce, una edad del hierro, etc. Claro. Por sus características químicas, lo que va poniendo. Entonces, en una palabra, la química estaría operando con unos cuerpos vistos a un nivel que se les llama sustancias químicas, pero esto no, sustancias químicas, primero porque la palabra sustancia viene de Aristóteles y supone que la química son cualidades, que es la teoría de las cualidades químicas, es decir, que tiene una carga completamente inadecuada, llamarnos sustancias, claro. Si dices cuerpos químicos, pues no, porque todavía no sé lo que es la química, todavía no lo he definido. Bueno, total, que para poder analizar, bueno, de nuestro asunto, yo me valido de la palabra tomada de estrómata, y llamo estromas, que son tapices, tapetes, tejidos, no vemos que pasan biologías, son tejidos. En la época de Bichat, ¿verdad?, el organismo es un conjunto de tejidos. Antes de las células, claro, estuvo en polémica con la teoría celular, porque ellos decían que eran tejidos. Y luego que si las células daban los hilos que forman los tejidos. Pero aquí la idea de estroma lo que quería significar es unos cuerpos que se diferencian por sus cualidades específicas, ¿verdad?, tales como ser de oro, ser de plata, ser de mercurio, ¿verdad?, y no los elementos de Aristóteles, bien, pero ahí está el problema. Y entonces tendríamos pues estos estromas y el problema central sería que habría un tratamiento de las cosas del mundo a nivel de cuerpos físicos, a nivel de organismos vivientes y a nivel estromático, que todavía no saben lo que va a dar de sí. Tanto es así que muchos dirán que esos estromas son realmente reducción de otras cosas, que son puramente físicos, que es una apariencia de la teoría de Demócrito. El atomismo es clarísimo. Demócrito niega todos los estromas y niega los dividendos. ¿Por qué? Porque lo único que hay es física, son los átomos. Lo único que hay son los átomos, que son puramente, Epicuro todavía más, que son esferitas idénticas unas a otras, que no se diferencian en nada. Entonces, la realidad última son nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que lo que llamamos seres vivientes son compuestos de átomos. Y entonces, ¿qué es lo vivo? Pues una apariencia. Eso es una apariencia. Y los estromas, ¿qué son? Pues átomos. Y entonces, ¿qué son átomos? Pues otra apariencia. Que lo único reales son los átomos, que son físicos, están a nivel físico. Y además son apariencias, realmente apariencias. Y esa es una razón por las cuales se dice que Demócrito se cegó. ¿no? Se cegó deliberadamente. Sí, porque claro, los sentidos me engañaban continuamente. Y dicen que para conocer la realidad que eran los átomos no se podían ver, pues se dejó para pensar. Y entonces, un poco, ¿no? Esto parece histórico. Un poco masoquista, ¿no? Era ser coherente. Si realmente llevar la coherencia me engañan constantemente, si yo lo que veo, los colores, son toda apariencia,
porque no son más que movimientos de átomos y los átomos no se pueden ver, es decir, son invisibles, es intangible, pues pequeñez. Pues entonces solamente pues empezar, entonces yo me friego, me dedico a la meditación, para ver lo que son los átomos, que es el hecho de Demócrito. Entonces aquí claro, la única realidad son los cuerpos, los corpúsculos, los átomos corpusculares, la esfera de dudas y secables. En cambio se dice, no, es que los seres vivientes son tan reales como los átomos, ¿verdad? Son tan reales en su unidad, no es que se reduzcan átomos, ¿no? En el fondo viene a ser la discusión actual con todo es química, en el fondo es eso, ¿no? Es decir, si los cuerpos vivientes tienen una unidad irreducible completamente a los átomos, entonces pues vamos a llamarlos cuerpos vivientes, ¿no? O vivientes, simplemente. Entonces, ¿qué pasa con las sustancias químicas? Pues eso, si son irreducibles a los átomos y vienen de otro lado y tampoco son los seres vivientes, aunque formen parte totalmente de su composición, entonces pues ¿cómo vamos a llamar esas cosas que son diferentes con una especificidad distinta de la de los órganos vivientes? Eso no se podría solucionar distinguiendo distintos niveles, el físico, el químico, el biológico, sí, pero eso de los el niveles psicológico y así sucesivamente. Eso de los niveles es un esquema. Bueno, un esquema de, pues eso, de en un plano de debate químico. Sí, un esquema taxonómico de... Porque la cuestión es qué relaciones hay entre esos niveles. Los niveles serán, por supuesto, ya todos. Estamos diciendo que hay tres planos, tres campos, ¿verdad? Que están totalmente entretejidos. Porque claro, lo que pasa es que el campo físico es el más genérico. El campo físico, todos los vivientes son cuerpos físicos y todos los estromas son cuerpos físicos. Todos los vivientes están formados por estromas, pero los estromas no son vivientes necesariamente. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que, por ejemplo, y los estromas, claro, pues pueden ser puros, son estromas puros, y estromas pues compuestos, simples y compuestos, en una palabra. Pues, y los estromas puros son los que están compuestos de un solo elemento, pero eso no se puede decir porque ahí está el problema. Si coges el famoso ejemplo del Protágoras de Platón, la barra de oro. Una barra de oro lo propone Platón como ejemplo de una totalidad homogénea que se divide en dos y sigue siendo oro, se divide en dos y sigue siendo oro. Es decir, que está compuesta de oro. Claro, hoy decimos que el oro es un elemento. Por tanto, una barra de oro es un estroma puro, ¿verdad? Pero los alquimistas no pensaban que el oro fuera puro. La prueba es que se podía obtener a partir de otros mecanismos. Del plomo. Entonces, ahí está el problema. ¿Cuáles son los criterios para llegar al criterio de pureza de un elemento? ¿Verdad? Esa es la cuestión, ahí viene la obligación. Y entonces, si dices, por ejemplo, el oro sea un estroma puro, es decir, compuesto de un solo elemento, eso lo decimos ya desde la teoría de los elementos, pero ya estamos, dicho de otra manera, ni Platón, ni Teofrasto, ni absolutamente nadie, ni Paracelso sabía lo que era un elemento, en el sentido atómico, no lo sabía. Entonces no se puede decir que habían descubierto los elementos. Es como si se dijera, hombre, las células ya descubrieron los del paralelo porque veían huevos de gallina, que son células. Los huevos de gallina que veían no los veían como células. ¿Por qué? Porque la célula tuvo que venir en el microscopio, ni siquiera Hooke, cuando vio aquellas rejillas, vio las células, vio unas rejillas ahí, no simplemente como células. Esa es la cuestión. Entonces, y el que vio un huevo de gallina constantemente, en la época o de ave, tampoco veía células, veía huevos de gallina. Es decir, la interpretación de un huevo de gallina como una célula gigante, eso ya es un efecto ya de hace 100 años, 150 años. Y aquí pasa uno con los elementos. Entonces, ¿los elementos qué son? ¿Cómo se construyen los elementos? Ahí está, no lo sabemos. Pero sí sabemos, es un consejo que dio Boyle, puramente práctico, que no resuelve nada teóricamente, digamos, una regla, una receta, pues considerar el elemento aquello que hasta la fecha no se puede descomponer en otros compuestos, por supuesto, porque es una tautología. Entonces, si tomas un compuesto y lo descompones en elementos, es que si óxido de mercurio, ¿no? Lo descompones, lo de la Lavoisier, pues lo calcinas y va por una parte del oxígeno y pues,
cal de mercurio que llamaban, va por una parte del oxígeno, queda el nitrógeno y queda eso, pues ya ves que aquí está compuesto de otras cosas. Entonces, el óxido de mercurio ya no es, a pesar de que aparece como una unidad en la naturaleza, ¿verdad? Pues ya no aparece como un estroma simple, ¿verdad? El cambio se coge es una mezcla, lo que se llama actualmente mezclas, un estroma mezclado, como puede ser el aire, un recipiente de aire, compuesto de 21 partes de oxígeno y 29 de nitrógeno, más el árbol y todas esas cosas, ¿no? Bueno, partes minúsculas ya. Si el aire es una mezcla, entonces eso es un estroma. O bien es aleatorio, otro ejemplo más claro. Si por ejemplo tomas un conglomerado reunido al azar por el viento o lo que fuera, pues de rocas, de humedades, de lo que sea, de elementos químicos, vamos, de componentes químicos, ese conjunto es una mezcla. Eso es un estroma. Pues no, es una mezcla aleatoria de estromas. Un libro, volver al libro. El libro no es un estroma. Es decir, que el estroma es más definido que parece. Otro ejemplo todavía más fuerte. Un cadáver. ¿Un cadáver es un estroma? No, porque un cadáver no lo puedes explicar químicamente. Un cadáver lo puedes analizar químicamente, pero la forma cadavérica que decían los médicos antiguos, la forma cadavérica procede de la biología, procede del ser viviente. Y entonces tú no puedes explicar químicamente por qué en esta masa inerte, ¿verdad?, muerta, sin vida, pues hay unas moléculas que tienen forma de mandíbula y otras forma de ojo, lo que sea, de anatomía del cadáver, del esqueleto, de los tejidos. Entonces aquello no es un estroma, aquello es otra cosa diferente. Aquello es un conjunto de estromas organizados no por vía química, sino organizados por vía biológica. O sea que entonces la idea de estromas se va organizando frente a estas diferentes, ¿no? Bueno, y entonces ahora con esto yo creo que ya podemos empezar. Porque esta es la idea central, ¿no? Porque entonces el problema sería el siguiente. Que si la física, si la química, quiero decir, si la química, pues es una disciplina que comienza, vamos, entre fechas así más o menos aproximadas, puramente tentativas y más abstractas, en el sentido de que antes ha habido y luego sigue. Si empiezas en la época de la memoria famosa de Lavoisier, cuando 1773, cuando hace una memoria donde plantea los planes de lo que va a ser una nueva ciencia, hasta la tabla de Mendeleev, 1869, ¿no? Cuando ya está consolidado, cuando hay una tabla ya de los elementos, ya está funcionando. Y cuando se demuestra además, incluido fundamental, que el concepto de elemento no tiene sentido más que en el sistema. En el sistema, tú no puedes decir esto es un enterólogo. ¿Por qué? ¿Cómo puede cualquiera, antes de la tabla de Mendeleev, ni antes de Lavoisier siquiera, ni con Lavoisier, decir que los ejes no es un elemento? Porque no se podía descomponer más. Y luego hay la complicación de los isótopos, sí, bueno, eso que duplican o triplican los elementos. Ahí es cuando acaba la química clásica, claro. Ahí acaba la química clásica. Yo lo que aquí estudio, lo que yo quiero analizar es el proceso de construcción de la química, para tomar esas fechas, para tomar unas fechas desde Lavoisier, 1772, por ejemplo, hasta 1869, que viene a equivaler en química lo que en la teoría celular sería. Pues en 1804 me parece cuando Oken formula la primera teoría celular completamente bruma, ¿verdad? Hasta Virchow, hasta el año 50, ¿no? Cuando Virchow establece el cierre o ni célula es célula, ¿verdad? Aquellos años. Lo cual no quiere decir que antes de Oken no hubiera muchas cosas y después se decide después de Virchow, fíjate tú, pues el Virchow estaba todavía nada en pañales completamente, ¿no? Pero sin embargo ya con Virchow y con el cierre, toda célula, por cierto, célula que está cerrado un campo, por lo menos preparado el cierre, ¿no? Y luego se rompe precisamente al romper el núcleo y aquí se rompe, la tabla de Mendeleev se rompe con los isótopos, claro. Pero hay que ver los isótopos, la función dialéctica de los isótopos.
Y que si tienes ahí 70 elementos ya organizados, que se ve que aquello no está al azar, que por tanto, eso hace mucha gracia. El otro día estuve mirando unos tratadores de química de esos tratados que existían en las facultades, ¿no?, americanos, y que es curioso que todos ellos primero no hablan para la historia. Si tú miras al índice de Mendeleev, no aparece por ahí, ni siquiera lo dirá, no aparece. Y cosa que no ocurre en los tratados de biología, que siempre aparece por ahí Leiden. La historia comenta, aparecen algunos químicos americanos ya de recientes, ¿verdad? Y luego, en estos tratados tampoco, pues así dice, la tabla de Mendeleev dice es un modo de ordenar didácticamente los elementos. O sea, le dan una intención didáctica, como si fuera una cosa organizada para la enseñanza, ¿verdad? Pues vamos, completamente aunque desajustada. Sirviese también didácticamente, pero Mendeleev no pretendía una función. Además, la tabla de Mendeleev no es una cosa didáctica para enseñar a acordarse de los elementos. Precisamente allí es donde aparecen los elementos, allí es donde aparece el sistema. Sigue un orden, claro que no está en cada elemento, ahí es donde aparece la ciencia, yo creo. Y entonces la situación es esta. Si a este periodo de la química, que además generalmente se llama así la química clásica, que es la química clásica donde se opera con los conceptos de molécula y de átomo. Esta distinción que fue fundamental, la distinción de molécula y átomo, que fue la distinción fundamental en el salto de la problemática, que yo creo que la organización descubre, y si no parece cuestiones puramente de nombre. Entonces, cuando se construye la teoría molecular, cuando Dalton, bueno, la definición de Dalton a las moléculas, los átomos son redondos, ¿sabes? Siguen siendo redondos, esferas redondas, y una molécula es una agrupación de átomos. Quiere decir que busca que Dalton, ¿verdad? El oxígeno, un círculo con un punto, y el nitrógeno, un círculo con una raya, sucesivamente. Entonces, va poniendo aquellos símbolos y van saliendo diferentes compuestos, muy bien. De manera que entonces las moléculas eran moléculas biotónicas, los átomos de oxígeno, de nitrógeno, etc. Cuando se van componiendo aquellos símbolos, pues la molécula, claro, la molécula de un cuerpo simple, digamos, claro, de un cuerpo químico simple, o sea, de un estroma simple, pues la molécula es homogénea. Y entonces pero está siempre formada por moléculas. De manera que cuando la tabla de Mendeleev, luego la de Gutenberg, pues ya empieza la derivación, cuando se empieza a establecer, a constatar desajustes completamente entre los pesos atómicos y los números atómicos, entonces eso me preocupaba de la tabla, porque allí cada cuadro estaba hecho en función del peso y del número. De repente empiezan a ver que dos cuerpos que tienen, o dos sustancias que tienen el mismo número atómico tienen el mismo peso. Entonces, ¿qué pasa? Que viene los isótopos. Entonces ya obliga completamente a desbordar la tabla. Esto es el equivalente al descubrimiento de los genes, todo eso, y a la célula deja de ser un. Pero fíjate que, por ejemplo, en el uranio, uno de los isótopos es divisible. Claro, para la fisión nuclear, y otros no lo son. Todo lo más pueden ser utilizados por lo que denominan uranio empobrecido. Sí, pero divisibles son todos. Sí, depende de la carga de neutrones. Sí, bueno, sí, no, quiero decir, para la utilidad, bien sea de una central nuclear o para uso explosivo. Los ciclotrones directamente son divisibles. Sí, la energía cinética. Claro. Lo que pasa es que en muchos casos la energía es tan considerable que no compensa. Pero que quiere decir que no son cuerpos simples. No son átomos, no son compuestos atómicos, son divisibles, depende de la cantidad de energía que se incida sobre ellos. Bueno, pues entonces, si la química clásica la ponemos en este periodo, que está realmente aceptado, ¿verdad?, en estas fechas más o menos, aun sabiendo que estas fechas son totalmente abstractas, no había convencionales abstractas, porque antes de Lavoisier ya nos obligamos a ver qué es lo que hizo Lavoisier, cuál fue la importancia de la corriente en términos de cierre y bionización, qué es lo que hizo Lavoisier.
¿Y qué es lo que hizo Mendeleev? ¿Verdad? Es decir, que no son dos fechas arbitrarias, ¿verdad? Por lo menos tiene que haber algunos criterios. Y entonces, si la cuestión es esta, si la química la definimos como acostumbramos a toda ciencia, en función del campo de que trata, ¿verdad? Que por ejemplo, Bernal, sí, ya lo conozco. Sí, pero todo en general, en la historia de la ciencia, todo eso en general. La química comienza con la cocina y con la metalurgia. Por tanto, la historia de la química empieza con la cocina y la metalurgia, bueno, muy bien, de acuerdo. Pero aquello es como decir que la aviación empieza con este Rodrigo de, ¿cómo se llama? De Plasencia, Rodrigo de Alemania. Aquel de Rodrigo de Alemania, que se subió a la torre, en el siglo XV, se subió a la torre de Plasencia, se llena de, pues hay 6 meses, sí, comiendo, pues eso, gallinas y pavos, se ponen las formas, se tira la torre y se mata. Claro que esto de la aviación podría exponer a Rodrigo de Alemán, pero claro, eso no es aviación. O Ícaro, que oye, el Ícaro sería todavía mucho más antiguo, claro. Pero menos, eso no es aviación, aunque claro, no tiene que ver. Pues, hombre, no será tanto. Aunque dice que sirvió de inspiración a Leonardo da Vinci con aquello. Sí, pudo ser. Es que el dibujos que hizo de un. Pero tampoco es aviación lo de Leonardo, la cosa es que no volaba. Sí, no volaba, claro. Estaban simplemente en el dibujo. Claro, estaba en el dibujo, que era una aviación. Pues un poco ocurre con esto, ¿no? ¿Cómo vas a llamar química a las fórmulas de los médicos de P.P., ¿no? Si tenía 4 partes de tierra, 8 o 3 de agua, 2 de fuego, que llamar eso química, pues es como llamar a la que al otro, ¿no? Sí. Hombre, iba por ahí, ¿verdad? Pero aquello no es química. Entonces, ¿cuál es el criterio de la química? Que dice, vaya, entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay que eliminar todo esto de la química y empezar con la Lavoisier? Hombre, pues ahí está el problema. Claro, que no es química, pero ¿qué es entonces? ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Claro, el criterio tiene mucho que ver con la distinción entre campo material y campo formal. Campo material y campo formal. Distinción, el campo material es un campo constituido por estromas. ¿Explico cómo es estromas? El campo material es un campo constituido por estromas. Ahí se ve la dificultad de definir los estromas sin impedir el principio, ¿verdad? ¿Qué son los estromas? Pues son unos cuerpos específicamente distintos unos de otros, que no son meras propiedades físicas las que tienen, sino que se aprecian otras propiedades, consisten en la transformación de unos en otros, por descomposición o por composición, de otros cuerpos, digamos, internamente unidos, naturales, o bien porque los descomponen, o bien porque los componen, ¿verdad? Que salen simples o compuestos. Y entonces estos estromas tienen entre sí relaciones de transformación, forman por tanto un cierre tecnológico, por lo menos, un cierre tecnológico. Es decir, que tú metes los compuestos químicos, lo analizas y te salen otros elementos, otras partes químicas, tienes ahí un cierre tecnológico. Pero no sabes a qué nivel funciona esto. Y vas completamente a ciegas. Descubres nuevos elementos. Pues, claro, los elementos ya los han descubierto. No es que la Lavoisier, a partir de la Lavoisier, que Lavoisier descubrió el oxígeno, como se dice, es que Lavoisier descubrió el oxígeno, bueno, y es que antes no se había descubierto el oro y la plata, era conocidísimo, claro, y qué sé yo, y el fósforo, el hierro, y el fósforo, que fue un descubrimiento del siglo XVII, que fue Brand, ¿verdad? Aquel famoso Brand, que era un individuo de Hamburgo que era un aventurero, se le ocurrió poner a calcinar orina, y de repente vio que apareció una cosa que en la noche que brillaba en la noche. Le llamó fósforo por eso. Entonces, claro, fósforo era un elemento, bueno, nosotros sabemos hoy, creía que era una cosa misteriosa que había descubierto, la mantuvo en secreto, luego la vendió, no te sé el folio, ¿verdad? Y aquello era el fósforo. Entonces, ¿qué descubrió Brand? Brand era un químico, pues qué sé yo, era más bien como Rodrigo el Alemán, descubría aquella cosa, era un alquimista, pero aquello estaba tocando un elemento como estaba tocando una célula de que cogía un huevo de la gallina, del gallinero. Aquello era un elemento, esa es la cuestión. Sí. Entonces, ¿cómo denominar aquello? En la perspectiva en la que los alquimistas y los químicos
que eran médicos, muchos de ellos, pues es decir, que el tipo de alquimista tenía una tradición distinta, como sabemos. Alquimia es química, alquimia, una raíz de química, ¿no? Claro, la palabra química aparece ya en el siglo IV, que también es antigua, la palabra química, ¿no? Aparece en el siglo IV en un tal Firmicus, que orientaba enteramente a transformar metales en oro, es decir, a transformar todos los estromas en oro. El objetivo de la alquimia original era esta. Y claro, por eso estaba prohibida, porque a los gobernantes no les interesaba que uno empezase a fabricar oro, les hundía todo el patrón oro, claro. Esa era la razón principal, era la razón económica. Y entonces los árabes lo toman de ahí, el famoso Yeber, pues entonces lo toman de ahí la alquimia, pero la palabra árabe es enteramente una palabra griega, ¿no? Mos, que es echar, arrojar, etc. Es una palabra griega cogida por el árabe famoso. Entonces, la tradición alquimista, pues ya sabemos que va orientada a una cosa práctica originariamente de transformar los estromas en oro, principalmente, y naturalmente esa labor fue importantísima porque ahí descubrió el mercurio. Luego, claro, la alquimia se transforma no en oro, sino en la medicina, en el caso de Paracelso, ¿no? En el caso de Paracelso, introducen otros elementos nuevos, ¿verdad? En lugar del agua, el aire, la tierra y el fuego, pues empiezan con los elementos que son el azufre, el mercurio, la sal, ¿no? De Paracelso. Introducen otros componentes que no tienen nada que ver con los otros, como veremos. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que la situación es esta, es que hay todo un periodo larguísimo, pero no más largo que el de la célula celular, un periodo larguísimo de operaciones de descomposición o composición de estromas diferentes, sin saber por qué, de recetas, de recetas, a veces que dan resultados, pero completamente a ciegas, ¿verdad? Son recetas de cocina realmente. Y aquello se puede llamar química. Pero sin embargo, están tratando de química y además están poniendo las bases para que la química pueda funcionar. Ese es el asunto. Que no es que estén desorientados, es que la única forma de meterse en el asunto. La fosforescencia del fósforo da lugar a un fenómeno curiosísimo que a mí me intrigó hasta que me explicaron. Unos riachuelos que pasan cerca del cementerio de Derio en Bilbao, resulta que por la noche se da fosforescencia en ellos. ¿Y a qué se debe esta fosforescencia? Es que por la proximidad al cementerio les llega elementos del fósforo de los cadáveres. Sí. Pero que llama la atención el fenómeno ese, hasta que te lo explican. Tiene mucho fósforo. Sí, debe tener mucho. Pero yo creía que la proporción de fósforo en un cadáver no sería tan alta, ¿no? Pero bueno, igual no es muy alta cuantitativamente, pero no es muy activo. Exactamente, sí. Un fenómeno curioso. Bueno, pues entonces la situación sería que ya para resumir, que entonces se trata de ver cómo todo el periodo pues antiguo y medieval, ya controlado, ya con nombres propios, ¿verdad? De la alquimia y de la aplicación a la medicina, de las transformaciones de estromas, ¿verdad? Cómo todo esto constituye el campo material de la química, porque están hablando de materia, pero cómo se transforma luego en campo formal, que puesto que una ciencia empieza, según el criterio constitucional, se puede decir que está constituida cuando su campo está definido a escala de términos que se utilizan. Si no cabe teoría celular antes de definir la célula, se puede llamar de otra manera. Sin embargo, hay biología celular sin llamarlo así, y es así, ¿verdad? Porque estaban tratados con células sin saberlo, en el caso de los huevos, claves de gallina, ¿no? O de ave. Y entonces se está tratando de química, pero de química que no es química todavía, desde el punto de vista nosológico. Es una química tecnológica, se llama alquimia, pero alquimia tiene un sentido despectivo, que tampoco lo es. Se trata de una protoquímica que tiene el campo material de la química. Entonces el problema es cómo se transforma ese campo material en campo formal. Ese es el asunto. Que cómo el campo material de la química, que es la premisa indispensable para el desarrollo de la ciencia química, cómo esa química material, el campo se transforma en química en sentido formal. Y en esa transformación es donde tiene juego la organización. Aquí es donde tiene que ver la organización. La organización es el proceso mediante el cual tiene lugar esta transformación, y el proceso es interesantísimo
donde todos ponemos autoridad. Entonces, lo que quizás sea interesante recordar es la diferencia, aquí se me bien, entre la distinción entre campo material y campo formal, tal como lo hemos visto. O sea, el campo material sería, en este caso, un campo lleno de estromas. ¿Qué son estromas? Pues son conglomerados, cuerpos, ¿verdad? Cuerpos manejables, manipulables, cuerpos, o más que cuerpos, ¿verdad? Cuerpos que se transforman unos en otros, se pueden transformar unos en otros con mayor o menor dificultad, ¿verdad? Según las características que llamaremos químicas, y que ordinariamente se sobreentendían como cualidades secundarias por influencia de Demócrito, precisamente. Si era el color, la temperatura, el sabor, ¿verdad? Eran cualidades secundarias, que sin embargo sirvieron, organolépticas, que sin embargo sirvieron a los químicos, el propio Lavoisier, para ver que había un ácido porque tenía sabor ácido, y chupaba lo que aparecía en la retorta, ¿no? Es decir, que eran indicios, pero claro, no suponía Lavoisier simplemente que el ácido era una pura cualidad organoléptica, o cuando se decía lo húmedo o lo seco, o lo frío o lo caliente, o lo rojo o lo verde, ¿verdad? Estas cosas pues, eran cualidades secundarias, que fue la versión que dio Galileo de los sensibles propios y los sensibles comunes de los escolásticos que venían precisamente de los economistas. Que habría unos sensibles propios que serían propios porque eran propios de cada sentido. Y por ejemplo, el color, por ejemplo, el sabor. Y habría unos sensibles comunes que serían percibidos por diferentes sentidos, por ejemplo, la extensión, que lo percibía el tacto y la vista, ¿no? El problema de Moliner, ¿verdad? Hasta qué punto un ciego de nacimiento que sabe lo que es una esfera por el tacto, cuando lo operan de cataratas ya adulto, cuando ve la esfera, la ve, sabe que es una esfera antes de tocarla, ¿verdad? Sí, sí, por la descripción sí. Que le envían. Entonces el problema, es un problema que planteó Moliner en el siglo XVII, fue el caballo de batalla. A ver si un ciego de nacimiento podía, operado, reconocer los objetos que había diferenciado por el tacto, ¿no? Sí. Y por tanto que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, la cuestión es que esta distinción de unos cuerpos con otros según estas características cualitativas, claro, la organización es la que juega el papel decisivo. Y entonces, me decía unas palabras, y lo dejamos para otro día el resto, porque ahora con esto tenemos la preparación suficiente para lo que va a venir. La situación es la comparación entre el objeto material, entre el campo material y el campo formal de la química, y la distinción famosa escolástica entre el objeto material y el objeto formal de la ciencia. Es una distinción. La distinción escolástica era la siguiente: una ciencia tenía un objeto, la ciencia se diferenciaba por el objeto. Por ejemplo, la biología se diferencia por la vida, porque estudia la vida, y la física porque estudia la extensión, por ejemplo, ¿no? Pero ese es el objeto formal. Además había un objeto material. Y entonces resulta que dos ciencias podían tener un objeto material común o intersecto, pero ser diferentes. El ejemplo que se ponía siempre era la física y la química. Tenían un objeto material, que eran los cuerpos vivientes, los cuerpos de la naturaleza, pero la física tenía el objeto formal, que era el movimiento, y la biología tenía como objeto formal por la vida. Eran objetos formales distintos, pero objetos materiales. Esa distinción era una distinción pues, puramente descriptiva. Es decir, pues sí, tratan de algunas cosas, pero claro, no decía nada. Y sobre todo por la complicación de la distinción que venía también impuesta, porque entonces el objeto formal, ¿en qué consistía? Pues era una abstracción, decía. El objeto formal salía de la abstracción que hacía el entendimiento del objeto material. Y esa abstracción exigía dos momentos, que llamaban el objeto formal quo y el quod. Bueno, la cosa sería todavía mucho más grande. El objeto formal quo, o sea, el objeto por lo que era, o se decía que era, la operación del entendimiento para segregar cosas, ¿verdad? Por tanto, exigía una luz especial de la inteligencia
capaz de iluminar unas cosas y no otras. Claro, pero esto ya no se había logrado, que es inteligible, ¿no? Y de repente ninguna gente, por el objeto de forma del juego, comunicaba una luz a la realidad, en virtud de la cual separaban unas cosas de las otras, iluminaban, eran metáforas, iluminaban unas de otras. Y el objeto formal quo es lo que quedaba en la realidad después de la luz de separación. De manera que entonces, claro, y el objeto formal quo, pues al padre Manechal en tiempo, bueno, he hablado de discusiones que tienen hace 50 años, ahora supongo que ya habrán dejado esto, ¿no? El padre Manechal, que pretendía que Kant no habría sido más que un continuador de la tradición escolástica, cosa que es verdad, lo aplicaba aquí y decía que el objeto formal quo viene a prefigurar las formas a priori kantianas. Porque de algún modo son las formas a priori porque es el entendimiento que tiene una luz especial, pues las formas a priori, más o menos, ¿no? Y entonces, el contenido de esas formas objetivos era el objeto formal quo. Bien. Claro, todo esto es pura metafísica, ¿no? Porque está la luz del entendimiento, en fin, y además tampoco queda claro si el objeto formal puede ser real o es pura abstracción. Sin embargo, esta distinción de objeto formal y material, como es evidente, que es una descripción para dar cuenta de que la física y la química, por ejemplo, y la biología tratan de lo mismo, tratan de las cosas que existen por ahí fuera, ¿no? En la realidad, pues que tratan de lo mismo. Por ejemplo, de un cuerpo viviente, pues el químico puede hacer un análisis químico, el físico puede estudiar sus caracteres físicos y el biólogo lo suyo. O sea, tiene palabras de Carnap. Una vaca, eso lo decía Carnap, que es lo mismo, ¿no? Una vaca para el economista es un sujeto de precio. Para el físico es una constelación de electrones. Y para el biólogo es un conjunto de células. O sea, son tres cosas. Según la perspectiva de cada investigador. El objeto quo es la perspectiva. Entonces, es lo mismo. Pero claro, la perspectiva es una metáfora de visión. Es una perspectiva, pero no la realidad, claro. Entonces, el objeto formal quo, como voy a meter el entendimiento, todavía se complica más. Bueno, total. Sin embargo, estas distinciones son evidentes que describen una realidad objetiva, ¿no? Ahora bien, como en la teoría del cierre, el objeto desaparece, no hay objetos fehacientes, sino que son campos. Y los campos están compuestos de términos enclasados necesariamente, pues toda esta problemática del objeto formal quo y quo desaparece completamente. Porque lo que estamos es ante campos constituidos por términos de diferentes clases en cada campo científico, ¿no? Y entonces, el campo material es el campo de una ciencia o de una técnica, bueno, de una futura ciencia, de una protociencia, de una ciencia en donde hay términos, en este caso los estromas, susceptibles de operaciones que son técnicas, de donde otra vez más la tecnología está antes de la ciencia, las operaciones técnicas son antes de la ciencia, es decir, la importancia de los alquimistas, en este caso, es que están manipulando tecnológicamente los estromas, ¿verdad? Antes de que haya una descripción científica de los mismos, cuando empieza la química, es decir, que la idea de que la tecnología es anterior a las ciencias, que es general, que se aplica precisamente en este caso, ¿no? Y sin esa tecnología no hubiera sido posible la química. Si no es que la tecnología sea una cosa que no es la que prepara, la que organiza el campo, precisamente. Y entonces, esta tecnología de los alquimistas, pues supone principalmente esto, el descubrimiento de especies de estromas cada vez mayores, una acumulación cada vez mayor de estromas, diferenciadas perfectamente, pues como puede ser el hierro, el mercurio, lo que fuera, ¿no? Por llamamos elementos simples, cada vez mayor, transformaciones por receta de unos y otros, por tanto, pues la evidencia de que aquello es independiente de la física, relativamente independiente, es mecoide. No es que no sea un físico, es físico, pero que las leyes físicas aquí no se aplican, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque yo puedo desplazar un depósito de mercurio y no sufre efectos, ¿verdad? Directos. Es decir, que las transformaciones físicas no afectan al otro. Puedo calentar a cierto punto, puedo enfriar y sigue lo mismo. ¿Sí? Puedo cambiar, puedo despedazar, puedo cortar. La barra de X sigue siendo oro.
Es decir, las transformaciones físicas no afectan a la química, ¿no? A lo que se llama la química. Y esto es. Entonces, el problema que se tendría aquí es el siguiente. Primero, que estos tres grandes campos que estamos describiendo, pues ¿cuándo han sido reconocidos por primera vez? ¿Cuándo fueron reconocidos estos campos? Que para establecerlos, yo me había interesado por literatura de tipo etnográfico y antropológico, cómo dividían las cosas de la naturaleza leyendo un libro de antropología, pues los chinos, los boros y tal, ¿no? Cómo distinguen cosas parecidas, muy borrosamente, pero parecidas, ¿no? Pues yo creo que la primera, bueno, lo conozco, la primera representación de estos tres campos diferentes es la de Aristóteles. La de Aristóteles cuando distingue tres clases de movimiento, la primera de la sustancia. Aristóteles distingue tres clases de sustancias. Primero, sustancias que son, y es un caso más donde la división en cuatro, la división en tres es un efecto de una división en cuatro de un cúmulo de dos con una clase vacía, ¿no? Es decir, primero, sustancias que son incorruptibles e inmateriales. La sustancia incorruptible e inmaterial. Incorpórea, una sustancia que no se corrompe nunca y que es inmaterial, que es el primer motor, que es Dios, llamada Dios después. Después, sustancias materiales, corpóreas, pero incorruptibles. Son los astros. Claro, los astros de Aristóteles no son materia química, porque no se pueden transformar. Claro. O sea, los astros aristotélicos no son sustancias químicas, no son estromas de Aristóteles. Quiere decir que con esto se ve bien el alcance del concepto de estroma, ¿no? No son estromas. Lo curioso es que todavía Augusto Conte estableció que la química no se podía aplicar a los astros. Que todavía Augusto Conte, nada menos. La química es cosa terrestre. Que los estromas son terrestres únicamente. Sin embargo, hoy en día con los espectrógrafos astronómicos, corruptible e incorpórea, una sustancia corpórea e incorruptible, los astros. Y luego las sustancias corpóreas y corruptibles, que son lo que está en la Tierra, bueno, en el mundo segundo, la última esfera. Y entonces, todas estas cosas, menos el primer motor, las dos sustancias restantes, las corruptibles, mejor dicho, las corpóreas, se mueven. Están divididas las movimientos. Entonces, el objeto de la física de Aristóteles es el estudio del movimiento. Es la naturaleza. La naturaleza es un conjunto de cosas en movimiento. Entonces, el mundo, la realidad tiene dos partes. Una sustancia inmóvil y otra sustancia móvil, que es el mundo. La naturaleza, el movimiento eterno. Y entonces dice Aristóteles, pero el movimiento, lo que se llama el movimiento, se caracteriza por la continuidad, el continuo. Es que es la división indefinida de partes. Un movimiento se puede dividir en dos partes, que es lo de Aquiles y la tortuga, ¿no? El movimiento de Aquiles y la tortuga consta de movimientos parciales hasta el infinito, porque son las autoridades del fenómeno, ¿verdad? Que se puede dividir hasta el infinito. Y entonces hay tres, la sustancia tiene accidentes, pero hay tres accidentes que son el uno, la cantidad y la cualidad, que son susceptibles de división continua. Y estas son las tres clases de movimiento que Aristóteles considera correspondientes a ciencias diferentes. A saber, los movimientos por el puro desplazamiento, por el puro lugar, los astros, la astronomía, que correspondía luego a la mecánica, puro movimiento local. Mecánica celeste. Sí, mecánica celeste, pero que es una parte de la otra, la manzana y la luna, ¿no? Sí. Después, los movimientos, esto es muy curioso, los movimientos según el aumento y la disminución, o sea, según la cantidad. Y esto es lo que llamamos en biología. Y ellos están pensando en el crecimiento y en la reproducción. Entonces, es la propia sustancia la que aumenta cantidad de vida y es por el crecimiento y por la reproducción. De manera que el aumento según la cantidad, Aristóteles está pensando en las dos características de la vida, crecimiento y reproducción. Y luego había otra clase de movimientos que él llama de alteración y corrupción de cualidades. Y esto corresponde a la química, precisamente. Pero claro, la química se definida por medio de alteración y corrupción de cualidades. Y ahí esas cualidades ya no saben lo que son, ¿verdad? Si son primarias, secundarias, bueno, aquello es un cuento totalmente confuso. Y
Y entonces, con esa teoría de Aristóteles, ahí se establecen ya las tres regiones realmente de las ciencias naturales, que son las que llamamos física hoy, física, química y biología. Están ahí más o menos representadas de ese modo, pero con un oscurecimiento total debido a la teoría de los cuatro elementos, famosa. Y la teoría de los cuatro elementos, este es otro de los puntos más discutidos en la historia de la química. Se suele decir, porque todo el mundo sabe, recuerda, que la química moderna consistió en ir paulatinamente descomponiendo los elementos que habíamos heredado de los griegos. Es decir, que la química moderna empieza cuando se ve que el aire no es elemento, sino que tiene oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, etc. Argón, etc. Que el agua no es un elemento, sino que está compuesta de oxígeno y hidrógeno. Que las tierras, no digo la tierra pues todos los elementos que quieres ahí, están todos ahí, no que llaman tierra, ¿verdad? Entonces que la tierra, llamar el elemento de la tierra porque es una grosera, etc. Entonces la cuestión es cómo Aristóteles pudo dar una teoría tan grosera, pudo aceptar esa teoría tan grosera. ¿Y qué tiene que ver esa grosería de la teoría de los elementos con la química? Porque claro, hay una discordancia total entre la historia de la química, tal como la presentamos a partir de la tecnología de los alquimistas, y del tratamiento con estromas, y el tratamiento con elementos, porque los estromas no son elementos. Los estromas no son elementos de la cuestión. Los elementos eran estromas simples, pero que todavía no están determinados. Entonces, la situación es que la teoría de los estromas, bueno, de los que llamamos estromas, de los elementos, de Empédocles, pues es la siguiente. Vamos a ver, aquí por ahí hay una cantidad de problemas que hay, voy a decirlo de sentido para este ejemplo. Se suele decir que la teoría de los elementos de Empédocles es el producto histórico de las sucesivas teorías presocráticas de Tales de Mileto, de Anaxímenes, etc., que eran monistas. Y Tales de Mileto dijo que todo es agua. En cierto modo pretendió reducir toda la realidad, no a física, como Demócrito, sino a química. A un estroma, que es el agua, ¿verdad? Pues ya como tal, entonces todo es agua. Condensaciones o relajación del agua. Anaxímenes, que todo es aire. Heráclito, que todo es fuego. Lo de la tierra, ya no hubo nadie que defendiese esto, aunque sí hay tradiciones anteriores, sobre todo San Juniatón, etc., donde el principio es algo parecido a la tierra, es una cosa seca y tal. Entonces, se dice, bueno, la verdad de Empédocles, de Agrigento, es que habría totalizado todas las explicaciones de sus antecesores y había dicho por qué cuatro elementos. Y fue yo descubrió la química. Eso es muchas veces, ¿no? Bueno, una química precientífica, pero ya estaba el pluralismo funcional diciendo que las cosas están compuestas de cuatro elementos que son irreductibles unos a otros, que son eternos, ¿verdad? Que Empédocles supone que están originalmente en un esfairo, en una esfera, y luego se separan, luego se vuelven a juntar, pero tampoco se juntan, más bien se justaponen, ¿verdad? Y entonces, pues la teoría de los elementos, claro, lo de la Tierra, suponer que se está hablando de la Tierra, claro, que eso lo hablan los médicos, sobre todo, los cuatro temperamentos, la travitis y tal, cosas. Son los cuatro elementos de Empédocles aplicados a la biología, pero los alquimistas van por otro lado. Los alquimistas están tratados con agua, están tratados con mercurio, con sales, con cosas diferentes, ¿no? Sonado y plata, etc. Entonces, sencillamente, a mí me parece que la situación es la siguiente, teniendo en cuenta que los cuatro elementos también están en otras culturas, por ejemplo, entre los chinos hay una cosa muy parecida, una división de la realidad en cuatro elementos. Sí, efectivamente, yo lo vi allí en un museo en Pekín. Sencillamente que no se puede decir que Empédocles saca la teoría de los antecesores. De los antecesores, de Mileto, etc. Podría ser de los contemporáneos, pero él no tenía posibilidad de conocer la teoría china. Claro, mucho más sencilla. Claro. Y es que lo que se llaman cuatro elementos son los estados de los cuerpos. Es decir, el estado líquido, que es el agua, el estado gaseoso, que es el aire, ¿verdad? El estado sólido, que es la tierra, y luego el fuego, que no sabe lo que es. Aunque luego se ha descubierto el plasma, el plasma como otra de las formas de la materia, no física líquida ni
los tres estados famosos de la naturaleza, el estado sólido, líquido y gaseoso, realmente eran considerados los elementos. Igual quiere decir que los famosos elementos de Empédocles es una reclasificación de segundo orden, es más bien física de química. ¿Qué quiere decir? Que la clasificación es química, la prueba es física. La prueba es que cualquier elemento puede tomar estado sólido o líquido, según la temperatura que le metas. Y entonces, esa famosa teoría de los cuatro elementos no es química, sino que es física, es una idea central. Es una teoría física, está encubierta con una teoría química. Y que esto es lo que explica este divorcio y esta confusión tremenda en la historia de la química y de la física, de la tradición de alquimistas y la tradición de físicos, y de los elementos y de médicos, ¿verdad? Estaban aplicados a la biología, a los cuerpos vivientes, que es distinto. Claro, quitar líquidos, sangrar era quitar líquido, quitar agua, o sea, fuera el agua roja como la sangre, el agua como fuera, o quitar fuego, ¿verdad? Que era, pues eso, enfriar. Y que era una cosa distinta. Es decir, que yo lo que estoy tratando de subrayar es la idea de que el tratamiento de los cuerpos vivientes y la tecnología del tratamiento, el tratamiento de los cuerpos físicos y de los cuerpos químicos es distinto en tradiciones que hay que reconstruir totalmente, porque está totalmente ocultado por las representaciones que nos han venido de los filósofos realmente, que han encubierto completamente toda la filosofía, han encubierto todo y que la teoría del cierre se reorganiza de otro modo. Y por eso la necesidad de inventar la palabra estroma, ¿no? Porque no te puedes ni mover, no sabes cómo te fundes continuamente. Y entonces el problema, y claro, el problema que tenemos que plantear es ver cómo en la historia de la alquimia, redefinida como una progresiva obtención de estromas aislados, independientes, ¿verdad? Y de lo que después llamaremos elementos químicos, pero no elementos, también compuestos, como pueden ser óxido de tal, óxido de cual, llamadas cal de tal o de cual, ¿verdad? Es decir, como diferentes compuestos ya identificados. ¿Identificados por qué? Porque se pueden descomponer y reobtener, según regla ya del cierre. Componiendo esto sale esto, con estas propiedades. Componiendo esto sale estas propiedades. Sales mercuriales, todas estas cosas, sales de Glauber, todas estas sustancias que se van identificando, estromas que se van identificando y que están controladas, diríamos, en media red. No se habla de solo los elementos, los átomos, sino que se sabe que están controladas, que con esto sale esto. Hay un cierre tecnológico clarísimo. Aquello no es química, porque todavía no está definida la química, ni las leyes ni los elementos, ni las cosas de términos. ¿Cómo se pasa de eso a otro? Por la organización. Entonces la organización plantea el problema, primero, porque la explicación que se da apareció la química cuando apareció la teoría atómica. Totalmente falso, la teoría atómica de Demócrito de Epicuro bloqueó totalmente la química. O sea, el bloqueo total de la química. Y entonces, exactamente igual que fue igual el bloqueo de la teoría celular. Es decir, las células no son átomos, tienen que ver con el Demócrito. Y entonces, y los elementos químicos tampoco son átomos. Porque los átomos eran divisibles y aquí son divisibles, precisamente. Y tienen que serlo desde el principio. Aquí se ve la conexión de átomos y moléculas, que decía antes. Entonces, toda una serie de conceptos muy triviales que parece que están ya agotados, resulta que están totalmente patas arriba, ¿sabes? Quedan todos patas arriba y se recomponen, yo creo que con una precisión, no sé, me ha sorprendido siempre, ¿no? Se recompone todo con una precisión increíble, ¿no? Y se entiende muy bien, yo creo, porque está dentro de toda la teoría del cierre, la función de la técnica, que se ve mucho mejor, interpretando toda la prehistoria de la química como tecnología. Imprescindible porque es la que va arrojando nuevos estromas, va arrojando, y la transformación. ¿Y por qué? Si lo esencial en la física, en el campo físico, son los desplazamientos y las fracturas, ¿verdad? Las transformaciones. Si lo esencial en la biología son las transformaciones de reproducción y crecimiento, ¿verdad? Lo esencial en la química son las mezclas, Las mezclas para obtener nuevos elementos. Bueno, mezclas no en el sentido propiamente, en el sentido técnico de hoy, son las mezclas o combinaciones, se llaman combinaciones químicas, ¿no? Combinaciones. Que no solamente la mezcla del oxígeno y el nitrógeno en el aire, sino la combinación pues, de cloro y el sodio, del cloruro sódico. La combinación donde se forma ya una sustancia nueva intrínseca que es el cloruro sódico, la sal, ¿verdad? Y entonces
estas combinaciones o mezclas serían las transformaciones propias de la química. Y es gracias a toda la preparación y sabiduría de control de esas operaciones de combinaciones y mezclas, de análisis y síntesis en el fondo, a nivel tecnológico, como pudo empezar a constituirse la química como ciencia mediante la aplicación. Eso lo estamos el próximo año. O sea, que el problema es que se entiende bastante bien. Creo que resulta muy operativo el concepto de Stroman para ir profundizando más en la organización. ¿Y por qué Aristóteles se tragó lo de los elementos? Pues yo creo que por la influencia de Empédocles, y porque estaba luego por la teoría general. La Tierra está dentro del mundo, la Tierra está dentro del mundo y la Tierra comprende todo lo demás. Son variedades, lo principal es la Tierra, lo demás son variedades. El fuego está en el sol, y el agua es una clase de tierra. A nivel del conocimiento que se tenía de la realidad en su conjunto en la época de Aristóteles es normal que llegase a esa conclusión. Época romana, este tipo de cosas ya. La química es una cosa del Imperio Romano y de los árabes. La física es una cosa. Sí, pero los árabes tenían una tradición alquimista muy fuerte. Y que hubiera, en vez de escogido el fuego de la tecnología, vería que sí, se usaba, que es algo. No sabía lo que era, pero esto siempre que se mete ayuda a que se transforme. Y la química, los estromas fue por el fuego. Sí, el paso de la época prequímica a la química fue el fuego. Pues lo que viste siempre está la idea del fuego allí y metiendo algo a ver qué ha cambiado. Fue el fuego el que determinó la descubrimiento del oxígeno. Entonces, cuando empieza a calcinar, como se llamaba la cal de mercurio, tenía que calcinar y sale el oxígeno. No vi muy bien lo que era el fuego. Yo pensaba que tenía vida y además no cosas. Tenía vida y además no sabía la vida, luego se transformó en el flujisto, en el calórico. Pero ellos eran conscientes que siempre que se aplicaba aquello, hacía mucho esta forma de y no tiene que ser algo importante. El fondo es el descubrimiento del fuego y luego los metales. Sí, van derivándose los descubrimientos uno a otro. Cambiando ligeramente de tema, ¿tienes idea? Porque estuve hablando con Alberto Hidalgo el sábado y hablamos de la posibilidad de esa comida de bases para cuándo es la... Ahora que estamos hablando entender un poco por la comida para Alberto Hidalgo. Habíamos quedado en tener un simposio, ¿verdad? La nueva cátedra de La Coruña. Sí. Que me enteré que Baliñas había... El año. Usted quería hablar con Alberto. ¿Qué día escogía Alberto en el disponible? Claro, supongo. Claro. Será mejor cena, ¿no? Porque comida se trabaja y... A mí me dijo, el sábado fui a la facultad a trabajar, ¿eh? Yo le llamé a casa y no estaba, y le tuve que llamar a la facultad. Y ahora, llegamos un día. Sí, sí. Habrá que fijarlo. Venga, a ver, fijamos un día. Un viernes. Pues el viernes de la semana próxima, por ejemplo. Pero comida o cena. Una cena. No, se habló de comida, ¿eh? Se habló de comida, bueno, quizás igual era. Carmen decía el otro día que comida, pero igual la cena es mejor porque no está. Sí, claro. Para que no se prolongue la cosa demasiado. Una cena a las 8, por ejemplo. Sí, a las 8, claro, no sé que a las 10 es que queda más. Bueno, quiero organizar el Pelayo no, yo voy invitado. Sí, pero que vaya de voy invitado. No implica que no la puedas organizar. No, vale. Esa dualidad de funciones no es la pizarra que decía usted, ¿cómo está? La pizarra, ¿O es pequeño? No. Habrá que calcular cuántos vamos a ir. No sé ni lo que es, no pregunto, pero como es lo que diré. Ah, sí. A ver, se encarga Daniel de...
complementar el libro que estoy haciendo del Congreso de Filosofía, porque él tiene, si me la ha enviado, pero ¿qué va a ser? El día 15 tiene una reseña del Congreso de Santiago de Compostela inédita, y eso es la va que es 15. Vamos a ir apuntando. Todos de todos modos, ¿tú avisas? ¿Se apunta? Sí, yo me apunto a los bombarderos, ¿no falta? Bueno, No digo para pasar. sí, apúntame a mí también. David, No, se apuntó. Sí, porque está apuntando a los demás. Usted se apuntó. No sé qué cambia nada. Venga, si no está bien realizado. Pablo Huerga también, que le he hablado yo. Apunta a Pablo Huerga, porque le hablé yo y estaba de acuerdo en ir, ¿eh? Bueno, y quizás luego muchos más, ¿no? No solo de los que vienen. Apunta ahí, llama a Vidal de Elena, a ver si se apunta. No sé si se apuntará, pero seguramente, y a Santiago. Santiago Escudero. Oye, ya está metido en el Catolepas, en el número 15, lo que hablamos el lunes pasado de filosofía y locura. Ah, es verdad, sí. Yo decía que no lo pasase, pero si se publica en el Catolepas. Vamos, en horas 24 pasó en el curso de teatro. Sí. Entonces, y hay otra página que es el convocando el seminario sobre filosofía y locura. Muy bien. Le he dado también a Daniel para el Catolepas mío de este mes la reseña que he hecho del